Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para su vida. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Tomen asiento, maestros, alumnos. Pasen a sus aulas. Es bueno estar en la casa de Dios, con frío, con calor, con lluvia o sequía. Es bueno estar en la casa de Dios. Amén. Les invito a cierren sus ojos, vamos a orar, agradeciéndole a Dios por esta mañana tan hermosa. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias por este nuevo día que nos trae tu mensaje de que estás con nosotros hoy y estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu presencia, por este lugar santo, por tu palabra maravillosa, que al estudiarla el Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad para alimento de nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aproveche, salude al que está cerca de usted, dígale: Dios te bendiga. Qué bueno verte. Qué bueno que estás aquí. Qué bien te miras. Como que traen cara de domingo. Y la del domingo no es igual que la del lunes, ¿eh? Vamos a la palabra, hermanos. El domingo pasado, porque no me sentía bien, no vine. Gracias a Dios que tengo ayuda. Me quedé en la casa. No piensen ustedes que por viejo, porque hay un montón de jóvenes que tienen gripe también, ¿eh? Así que sencillamente cuidándome, pero gracias a Dios aquí estamos. Así que hace 2 domingos nos quedamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Allí nos quedamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ya lo tienen? No oí que nadie lo estaba leyendo en voz alta. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esta es una gran diferencia entre los que tenemos a Cristo y los que no lo tienen. Los que andan buscando los placeres del mundo, todo eso pasa. Pero aquellos que servimos al Señor, que seguimos al Señor, un día estaremos en su presencia. Amén. Vamos a leer el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Se había dado cuenta usted de eso? Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Porque por esto conocemos que es el último tiempo. Habéis oído que el anticristo viene. Esto se escribió hace 2000 años. Y ya Juan sabía que la aparición del anticristo estaba cerca. ¿Qué diremos nosotros ahora, hermanos, después de 2000 años? Que estamos siendo testigos del cumplimiento, los cumplimientos de todas las profecías, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Están atendiéndome? Muy bien. La Biblia habla de un personaje siniestro. El profeta Daniel recibió mucha revelación sobre eso. Y Daniel le llama un príncipe que ha de venir. El apóstol Pablo le llama el hombre de pecado. El libro de Apocalipsis le llama la bestia. Miren qué clase de personaje, ¿eh? Y también en el Nuevo Testamento se le llama anticristo, uno que se opone a Cristo. Es un engendro del diablo
es la segunda persona de la Trinidad diabólica. Este personaje es una imitación que el diablo trae a este mundo de lo que es la Santa Trinidad. En la Santa Trinidad tenemos al Padre, al Hijo Jesucristo y la tercera persona, el glorioso Espíritu Santo. En la Trinidad diabólica, el Padre es el diablo, que el Señor lo reprenda. Él, la segunda persona de la Trinidad, es el anticristo, y la tercera persona de esta Trinidad diabólica es el falso profeta. Y en el libro de Apocalipsis usted encuentra bien detallado eso. Esto está para suceder, está muy cerca. Nosotros somos la generación testigo de los acontecimientos del último tiempo, y cada día se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y tenemos como creyentes que estar alerta. No es tiempo de dormirse, es tiempo de velar. Cristo viene pronto. Porque recuerde que antes de la manifestación del anticristo, la iglesia será arrebatada primero e inmediatamente después aparecerá este personaje siniestro. Israel es el centro de la profecía bíblica. Y hoy en día vemos a un Israel que está completamente rodeado. El mundo entero está en contra de Israel. Su hermano mayor, los Estados Unidos, han logrado que Israel haya sobrevivido. En otras palabras, Dios ha usado a los Estados Unidos para que Israel no haya sido destruido. Porque Israel es una profecía que se cumplió en esta generación, hermano. Bueno, la mayoría de ustedes no habían nacido, pero recuerden que en el año 48 fue declarada Israel como una nación libre y soberana, cumpliendo una profecía de Isaías que dijo: nacerá una nación en un día. Por cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y ese día las Naciones Unidas proclamaron, 14 de mayo de 1948, que Israel era una nación. Cumplimiento de la Biblia. Amén. Hoy en día Israel está rodeada completamente. Y los Estados Unidos, su hermano mayor que lo ha estado apoyando, tiene ahora un gobierno muy liberal y que ha demostrado tener mucha simpatía por los musulmanes que son enemigos de Israel. ¿Qué significa esto? Que cuando los Estados Unidos ya por alguna razón no puedan seguir apoyando a Israel, aparece el anticristo con una banderita blanca diciendo: yo te puedo ofrecer la paz. E Israel va a hacer un pacto de paz con el anticristo. Allí, hermanos, la iglesia va a ser levantada. Porque nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. Muchos evangélicos dicen que sí. Nos vamos a la boda del Cordero. ¡Aleluya! Fíjense que se les quitó el sueño y se les quitó el frío. Nos vamos a las bodas del Cordero. Se entusiasmaron. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Usted está pendiente de las noticias, hermano. Yo siempre estoy recalcándole que escuchen las noticias. Mi esposa me dice a veces: ay, ya, estoy cansada de noticiero. Pero es que es necesario, porque el acontecer mundial nos hace saber que este libro santo
es la palabra infalible de Dios y que se cumple. Y que nosotros tenemos que estar pendientes de ese cumplimiento. ¿Saben ustedes que las dos Coreas, Corea del Norte está provocando para entrar en guerra nuevamente con Corea del Sur? China es la culpable de que Corea del Norte se quedara con la mitad del territorio. No pudo anexarse toda la península, pero se quedó con la mitad. Y fue por el apoyo chino. Ahora China no les conviene una guerra, porque está haciendo su agosto. Le está vendiendo al mundo entero. Y es la potencia económica ahora más grande, porque hasta los Estados Unidos le pertenece, ¿sabía usted eso? Estamos endeudados con los chinos. Todos estos rumores de guerra, hermanos, nos hacen saber que estamos en el último tiempo. Aleluya. Cristo viene pronto. Ahora, Juan está viendo aquí que en su tiempo ya habían salido muchos anticristos. Él sabía que no era el anticristo, pero que muchos estaban portándose como el anticristo, en el sentido de que se estaban oponiendo a la sana doctrina, se estaban oponiendo a la verdad que fue revelada en la palabra de Dios, a la verdad que Jesucristo vino a traernos y que los apóstoles predicaron. Por eso dijo, han surgido muchos anticristos. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, quiere decir que ya desde aquel entonces se estaba enseñando esta doctrina. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y dice Juan en el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquí hay algo muy importante que hay que recalcar, hermanos. No todos los que están son. Ni han llegado todos los que van a ser. ¿Entendió ese trabalengua? Hay cantidad de personas que asisten a las iglesias, pero que el evangelio no les ha entrado. Estaba recordando, estaba ahí en la oficina y meditando en esto, recordé que hace muchos años el abuelo de David Quintanilla Jr., él era miembro de esta iglesia, él hace muchos años que está con el Señor. Él tenía un anillo de oro que apreciaba mucho. Fue al baño, se lo quitó, se lavó las manos, se le secó y se le olvidó el anillo. Cuando se acordó, corrió al baño, pero algún anticristo había pasado por allí. Por eso, hermano, mire el que está a su lado y no tenemos que, todos tienen cara de buenos creyentes. Sí. Recuerdo que hace unos años atrás tuvimos una boda aquí. Mi nuera Mirna, la esposa de Juan, estaba sacando fotos y dejó su cartera ahí atrás con todos sus documentos, algo de dinero, y cuando la fue a buscar había cambiado de dueño.
Quiere decir que no todo el que está necesariamente es. Por eso Jesús dijo, en aquel día me diréis, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, y yo os diré, apartaos de mí, obradores de maldad, que no os conozco. Esto quiere decir que si le entregamos nuestra vida a Cristo, tenemos el compromiso de fidelidad, día tras día, día tras día, para que el enemigo no nos engañe, nos volvamos atrás y seamos anticristo, opuestos a Cristo, que traigamos descrédito a la palabra de Dios, descrédito del Evangelio. Dijo Jesús, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de los cielos. Pusiste tu mano en el arado, sigue adelante. Gloria a Dios. En 32 años que estoy aquí, hermanos, han pasado tanta gente por aquí. ¿Dónde están? Quizás ya en el cielo, quizás en otra iglesia, en otras iglesias, pero sí sabemos de muchos que se volvieron al mundo. Y eso es muy triste. El 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Juan, al escribir esto a la iglesia, da por hecho que los creyentes tenemos la unción del Santo. Esto es la llenura del Espíritu Santo que nos guía. Amén. Y si somos guiados por el Espíritu Santo, el diablo no nos puede engañar. No vamos a aceptar una falsa doctrina que niegue la divinidad de Cristo, porque Él es divino. Él es el Hijo de Dios eterno. Aleluya. Y el que lo niega es anticristo. Los testigos no tienen a Jesús como divino, sino que dicen que es un ángel, etcétera, etcétera. Un profeta. También dicen eso los musulmanes, que Él es un profeta. Más que profeta, porque el Señor sí fue profeta, pero más que profeta, la segunda persona de la Trinidad. Vaya haciendo un poquito de ejercicio. Busquen el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14. Aleluya. Versículo 26, Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, quiero recordarles también que en los días de los apóstoles tenían el Antiguo Testamento. Los evangelios fueron, durante ese tiempo, fueron escritos. Y después comenzaron a llegar las cartas inspiradas, escritas por Pablo, por Pedro, Santiago, Juan, etcétera, etcétera. Palabra inspirada. Pero ellos no tenían un ejemplar de la Biblia como tenemos nosotros, un volumen con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso nos debemos sentir privilegiados. Así que la iglesia primitiva dependía mucho, mucho, mucho de la guianza del Espíritu Santo.
en el sentido de que se tiraban de rodillas para pedir confirmación en esto, lo otro, y el Señor les revelaba, porque el Consolador vino para guiarnos a toda verdad. Y su ministerio sigue siendo el mismo, solo que ahora, cuando nosotros nos guiamos por las Escrituras, el Espíritu Santo nos ilumina para entenderla y guiarnos. Amén. En muchas ocasiones estamos en una disyuntiva cuando tenemos que tomar una decisión que nos afecta a nosotros, a la familia, etcétera, etcétera, muy importante, y no sabemos exactamente qué camino tomar, y nos arrodillamos, el Espíritu Santo nos dirige. Y muchas veces nos habla por la misma palabra. Ay, el Señor me iluminó en esta escritura y ya sé lo que tengo que hacer. Otras veces el Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Estoy diciendo esto, hermanos, porque en muchísimas iglesias, muchos creyentes, en vez de meterse en la palabra y pedirle al Señor que el Espíritu Santo me ilumine, andan corriendo detrás de personas a ver si tienen una revelación para ellos. Y el Señor trabaja así también. Muchas veces el Señor revela a alguien algo para uno. Y el Espíritu Santo le da testimonio a uno de que eso viene de parte de Dios. El peligro está cuando las personas se dedican a andar corriendo a ver quién tiene palabra. Porque por este motivo muchos han errado el blanco y han entrado falsas doctrinas en muchas congregaciones. Yo sé de qué estoy hablando. Los primeros días de enero cumplo 60 años de estar en el Evangelio, de haberme entregado a Cristo, porque ya tenía conocimiento del Evangelio desde antes, desde más niño. Y en el ministerio 56 años. Y he sabido de congregaciones completas que se han destruido porque se levantó alguien diciendo que era profetisa o profeta. Y dejaron de seguir la Biblia corriendo detrás del profeta o la profetisa. A mi hijo Joel le cayó una que llegó de México allá y confundió a un grupo grande y se le fueron varias familias. Y hasta el día de hoy la iglesia está afectada por eso. Se regresó a México, pero sigue dirigiéndolos desde México. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Ok, para que el Espíritu Santo nos dirija, tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo. ¿Entendió? Para que el Espíritu Santo nos dirija, tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo. Una vida de comunión, de entrega, de fidelidad a Dios, caminando derechito, derechita, porque de lo contrario entristecemos al Espíritu Santo y es cuando las personas tienen que andar corriendo a ver quién tiene palabra de Dios. Y estoy recordando a Saúl, cuando Dios se alejó de él por cabezón, por terco, porque Dios le mandaba mensajes por medio de Samuel y él quiso hacer su voluntad y no lo que Dios le decía. Y tristemente, hermanos, las iglesias están llenas de cabezones y cabezonas. No ustedes, no.
Y cuando estaba rodeado de filisteos y vio la cosa fea, trató de que alguien le diera mensaje de parte de Dios y naturalmente el cielo estaba cerrado. Y se fue a consultar a una pitonisa para que le llamara a Samuel. ¿Conoce usted la historia? Y por eso en las iglesias hay tantas personas que andan corriendo detrás de a ver quién tiene palabra, quién tiene profecía, quién tiene revelación para mí. Cuando cada creyente debe de estar. ¿Me están entendiendo? Cada creyente debemos estar en comunión íntima con nuestro Salvador para que Él pueda estarnos revelando lo que espera de nosotros. Amén. Si cada creyente estuviéramos en una relación óptima con nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos pudiera estar revelando. No tendríamos que estar buscando quién tiene algo que decirme. Me mandó el Señor un recadito contigo. ¿Qué pasó con tu teléfono? ¿Te lo cortaron? ¿Me entendió? Debemos estar conectados. Aleluya. Leímos Juan 14, 26. Vamos a leer otro. También en Juan. Este es el capítulo 15. Busque para que se enseñe. Juan 15, 26 también. Pero cuando venga el Consolador, es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Aleluya. El ministerio glorioso del Espíritu Santo, por eso dice Juan, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 20 de Primera de Juan 2. Juan daba por hecho que cada creyente que estaba recibiendo esta carta estaba en comunión íntima con el Señor y el Espíritu Santo le podía revelar. Amén. Hermano, cuando estamos leyendo la Biblia, que es la palabra inspirada de Dios, es palabra de Dios, el Señor nos está hablando por medio de su palabra. Y cuando estamos en comunión íntima, en un versículo puede estar la respuesta a algo que estábamos buscando. Y el Espíritu Santo lo activa y, Señor, me hablaste. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? A ver, pues yo la he tenido montones. Pero hay que estar orando constantemente, estemos donde estemos, haciendo lo que estemos haciendo, nuestro corazón debe estar en comunión directa con el Señor, siempre en alabanza. Esta mañana yo estaba preparándome el desayuno y estaba adorándolo, estaba sintiendo su presencia. Esté haciendo uno lo que esté haciendo. Y cuando uno lee la Biblia, porque hay que leerla diario. Amén. Porque es el alimento del alma. El Señor nos está hablando a través de su palabra. Así que no hay razón para que andar así. ¿Y ahora qué? Dios, ¿por qué no me habla? Tengo que hacer una decisión.
Hay fulanita que ora mucho. O fulanito que ora mucho, a ver si tiene palabra para mí. Qué triste. Que tengamos que estar corriendo detrás de alguien que tenga palabra para alguien. Si el Señor me mandó un recadito, si el Señor tiene que usar a otra persona para mandarme un recado a mí, es que yo corté la comunicación. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. En otras palabras, le estoy escribiendo a creyentes fieles que conocen la verdad, la palabra de Dios. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Pero nosotros decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Aleluya. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Recuerda usted lo que dice Juan 3:36? El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Mas el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y aquí hay algo que Juan nos dice muy claramente, qué es lo que tenemos que hacer para tener comunión con el Padre y con el Hijo. Permanecer en la palabra, sin desviarnos. Lo que hemos oído, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Este libro es la palabra inspirada de Dios. Y cuando estamos en la palabra, cimentados en la palabra, acuérdese cuando el Señor habló de el que edificó su casa sobre la roca, el que la edificó sobre la arena. El que la edificó sobre la roca, vino la tormenta, sí, los vientos, la lluvia, pero la casa permaneció. Y la vida del ser humano es estar en una tormenta constantemente. En este mundo, hermanos, todos vivimos bajo una tormenta, bajo presiones tremendas. ¿Cierto o no? Pero hay una diferencia entre aquellos que hemos edificado nuestra fe sobre la roca que es la palabra de Dios. Estamos cimentados en la palabra. Y vienen las tormentas de la vida, pero a pesar de todo, permanecemos. Porque hemos cimentado nuestra fe sobre la roca eterna. Aleluya. Aleluya. Mientras que aquellos que no la han cimentado están dudando, como dijo el apóstol Santiago. Pero el que duda es como la onda del mar que es echado de un lugar a otro. ¿Cuántos de ustedes tienen un ejemplar de la Biblia? Estoy diciendo uno, pero la mayoría tienen varios. A ver, júntate. ¿Puede levantar la mano? Los que tienen un ejemplar de la Biblia. Si no tiene uno, nos habla a ver si le conseguimos uno.
Ahora bien, tienen Biblia. Pero la pregunta es, ¿y la leen? Y hay otra pregunta, porque dijeron amén, la leen. ¿Pero la practican? Porque no es suficiente leerla. Hay que meditarla, saborearla, rumiarla y practicarla. ¿Se acuerdan lo que dijo Santiago? Que es como aquel hombre que se mira en el espejo y se olvidó de cómo era su rostro. ¿Y cuántas personas dicen, me leí 6 capítulos? Mañana otros 6, pasado otros 6. Pero ¿entiendes lo que lees? Le preguntó Felipe al eunuco etíope. Y él sinceramente le respondió, ¿y cómo voy a entender si alguno no me explica? El Señor nos mandó el Espíritu Santo para que nos abra las Escrituras, para que la entendamos y la atesoremos. Oh, gloria a Dios, qué entusiasmo, hermano. Cálmense, por favor. Así que la palabra tiene que permanecer en nosotros. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. En otras palabras, si ustedes practican la palabra, ustedes están permaneciendo en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Versículo 25. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y ya en los días de los apóstoles habían tantos engañadores. Allí estaban los gnósticos que negaban la divinidad de Cristo. Ellos eran anticristo. Estaban los judaizantes que les decían, si no guardan la ley, aunque entreguen su vida a Cristo, no tienen salvación. Y si no guardan los días de reposo, las nuevas lunas, etcétera, etcétera, no tienen salvación. Si no circuncidan los varones, no tienen salvación. Y los apóstoles tuvieron que combatir esta enseñanza que ha llegado hasta los días de hoy, aunque no completa. Porque, por ejemplo, la circuncisión no es obligatoria, tengo entendido. Pero nuestros hermanos adventistas dicen que nosotros no vamos al cielo porque no guardamos el séptimo día, condicionando nuestra salvación a una obra, guardar un día. Pero vivimos por gracia, no por obra. Aleluya. Así que ellos tuvieron que combatir todas estas enseñanzas, hermano. Y hoy en día están saliendo un montón de enseñanzas nuevas todos los días. Y como ahora tenemos televisión y tenemos radio y tenemos prensa escrita y tenemos aviones que usted se embarca aquí en Los Ángeles y puede dar la vuelta al mundo en 24 horas. Las falsas doctrinas corren así. Y si usted se pone todo el día ahí con una emisora ahí que tiene, va a oír distintos predicadores y va a oír distintas enseñanzas. Y si usted no está bien cimentado aquí, lo van a confundir. Ya desde aquel tiempo existían estos problemas, no son nuevos. ¿Cuál leí? 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, la llenura del Espíritu Santo, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe,
así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Este versículo hay que tener cuidado y no malinterpretar. Porque si usted lo interpreta mal, dice, pues ni tengo que ir a la iglesia, ni tengo que oír a un predicador, porque el Espíritu Santo me enseña todo. Cuidado con eso, porque no necesariamente eso fue lo que dijo Juan. Juan se está refiriendo precisamente a aquellos que están corriendo detrás de otro a ver si tienen palabra de Dios para ellos. Lo que dije antes, cada creyente fiel que vive en comunión con Dios, en fidelidad, es dirigido por el Espíritu Santo. ¿Entendió? Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, en Cristo, para que cuando se manifieste, cuando Cristo venga por su iglesia, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Qué linda palabra. Alabado sea Dios. ¿Tiene alguna preguntita antes de entrar en el capítulo 3? Todos se entendieron. Todos tienen la unción del Santo. Aleluya. Capítulo 3. Ah, qué lindo versículo, hermano. Versículo 1 del capítulo 3. Qué lindo versículo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que valoremos el amor de Dios para nosotros. Amor que nunca vamos a merecer. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué es grande el amor de Dios? Porque ninguno de nosotros merecemos ese amor. Porque todos ofendimos. Ya nacimos en pecado. Y a medida que fuimos creciendo y comenzamos a tener conocimiento del bien y el mal, nos destrampamos. ¿Quién nació aquí santo y siguió santo? Y ya nació con plumitas donde le iban a salir las alas. Ninguno. Todos pollos pelones. Y esto es un dicho cubano, ¿eh? En toda familia hay un pollo pelón. Bueno, en la familia de Dios todos pollos pelones. Pero es allí, hermano, donde podemos saber de la grandeza de su amor. Que no mereciéndolo, Dios nos ha llamado sus hijos. A ver si lo entendemos. Acabamos de celebrar el Día de Acción de Gracias. Si alguien tiene motivo para dar gracias, somos nosotros los creyentes. Porque todos nuestros pecados fueron perdonados, lavados con la sangre gloriosa de Jesucristo, por gracia, sin merecerlo.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, qué grandeza de amor, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso parientes, amistades, cuando uno le dice, no, es que ahora soy cristiano. ¿De veras? ¿A poco? ¿Dijiste aleluya? ¿Tú? ¿Sinvergüenzón? ¿Acaso te olvidas de todo lo que yo te sé? ¿No le ha pasado a usted? Ah, sí, pero estás hablando del pasado. Es que ahora Cristo me cambió, me transformó, me limpió y soy hijo de Dios. Oh, qué grande el amor de Dios, hermano. Por eso nunca vamos a entender la grandeza del amor de Dios. Nunca vamos a entender la grandeza del amor de Dios por esta naturaleza. Nosotros los seres humanos amamos. Los padres amamos a los hijos a los padres. Y tenemos un núcleo reducido de personas que amamos. Porque no somos capaces de amar más allá. ¿Sí me entendió lo que dije? Nosotros los seres humanos tenemos un grupo reducido de personas a las que somos capaces de amar y hasta amar incondicionalmente. Como padres, tenemos hijos que nos sacan canas verdes y rabiamos y si lo agarro lo voy a... Pero cuando lo tenemos frente y si se humillan nos derretimos. Y los abrazamos y aquí no pasó nada. Pero es un grupo reducido. A los demás, si me ofende, que se prepare. Sin embargo, Dios es distinto. Aleluya. Él ama a todos. Y nunca vamos a entender eso por causa de nuestra naturaleza. Somos distintos. Pero el amor de Dios es grande. El amor de Dios es grande. El amor de Dios es grande. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y lo repetimos y lo sabemos de memoria, pero no lo podemos entender completamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¡Qué grande decimos! Pero no acabamos de entender la grandeza de ese amor. Es por eso, hermanos, que el amor de Dios nos compromete a serle fieles. La grandeza del amor de Dios nos compromete a serle fieles y a serles agradecidos. Y no un día al año, sino cada día del año. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ser agradecido. Estamos comprometidos a ser agradecidos. Estamos comprometidos a serle agradecidos por la grandeza de su amor para nosotros. Amén. Por eso el que no es agradecido se va al infierno. Porque está menospreciando la grandeza del amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y si el mundo no nos conoce, hermanos, es buena señal. Ha habido un cambio en nosotros. Si el mundo nos conoce, mala señal. Porque estamos diciendo que somos hijos de Dios, pero estamos haciendo las obras del otro padre, que el Señor lo reprenda.
Tiene que haber un cambio que le haga saber al mundo que ahora somos distintos. Porque el amor de Dios nos transformó. Aleluya. Y ahora somos hijos de Dios. Qué alegría les dio, hermano. Cálmense, por favor. Aleluya. Haga este ejercicio. Dele la mano al que está a su lado y dígale: ahora soy hijo o hija de Dios. Pero que se le vea en el rostro. Pero que se le vea en el rostro. Ahora soy hijo de Dios. ¿Qué pasó? Que se le vea en el rostro, que se le ilumine el rostro. Ahora soy un hijo, una hija de Dios. Hermano, usted tiene que tener en cuenta cuánto significa ser hijo de Dios. Que no es poca cosa. En primer lugar, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a recitar primero el 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos levantan su mano diciendo: ahora soy hijo, hija de Dios? El Señor nos dio esa potestad. Sí, soy hijo de Dios. Cristo me cambió. Amén. Ese es el primer versículo. Vamos a tener que regresar aquí el domingo que viene, si Cristo no ha venido. Vamos ahora a Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Romanos 8, 14 al 17. Miren qué maravilla ser un hijo, una hija de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, hay alguien que ya lo buscó, los demás no. Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Repítalo en voz alta conmigo el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, este versículo es muy importante, porque nosotros estamos viviendo la vida cristiana con una certeza, una seguridad. Soy hijo de Dios. ¿Cómo lo sabes? Porque aquí me lo imprimió el Espíritu Santo. Me hizo saber que soy una persona nacida de nuevo. Soy un hijo de Dios. Soy adopción. Aleluya. Gloria a Dios. En la fábrica de ventana había un trabajador. Sabían que yo era pastor. Y este muchacho comenzó alguien le había regalado una Biblia traducción católica, y comenzó a hacerme preguntas. Y un día vino y me preguntó, y yo le dije: soy salvo. Y se fue porque nos estaban vigilando los jefes. Regresó donde yo estaba trabajando y me dice: ¿tú dijiste que sabes que eres salvo? Sí, eso dije. Eso no lo puede saber nadie. Le dije: yo sí. ¿Cómo lo sabes? Porque el Espíritu Santo me ha revelado a mi espíritu que soy un hijo de Dios. Y se volvió a ir otra vez. Me imagino que se fue mareado, sí. Versículo 17. Y si hijos,
y ustedes todos levantaron la mano que son hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque, presta atención, hermano, estos versículos nos hacen entender lo que quiso decir Juan cuando dijo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Estos versículos nos hacen entender lo que Él quiso decir, la grandeza de ser hijos de Dios. Y al ser hijos, somos coherederos con Cristo. Jesucristo, el unigénito del Padre, es el heredero de toda la creación, de todas las cosas. Pero en la grandeza del amor de Dios nos ha hecho coherederos con Él. Tenemos parte en esa herencia. ¿Les alegró? A ver si les sigue alegrando. Porque en el 17 de Romanos 8, Pablo dijo: si es que padecéis con Él, porque nos gusta lo bueno, pero sufrimientos. Oh, espérate. Yo no sabía que al ser cristiano tenía que pasar por estas cosas. Y hoy en día, hermano, las predicaciones que oímos por la televisión y por el radio, todo es de abundancia. Somos hijos de Dios, somos herederos, tenemos derecho a acumular riqueza, a tener buenos carros, a tener buenas casas, a tener. ¡Wow! Congregaciones de miles de personas se ponen de pie porque nos están endulzando los oídos. Pero nos olvidamos de que si somos hijos, coherederos con Cristo, tenemos que pasar por los sufrimientos que pasó Cristo y estar dispuestos. El día jueves yo le decía a los presentes, que por cierto, hermano, tuvimos casa llena, santuario y anexo. ¡Wow! ¿Cuántos vinieron? Estaba lleno. Y unos testimonios, hermano, tan lindos. Fue uno de los mejores días de acción de gracia que yo he presenciado en estos 32 años. Lindo. Y yo les decía que tenemos que dar gracias a Dios por esta nación. Tengamos papeles o no tengamos papeles, porque aquí estamos. Pero hermano, yo salí de Cuba, un país comunista, y yo padecí en Cuba y estaba amenazado de ser llevado al campo de concentración. Por eso mi esposo y yo nos tiramos de rodillas, porque me llevaban al campo de concentración que iba a ser de ella y de nuestros hijos. Y el Señor nos escuchó y pudimos salir para España, gracias a Dios. Pero hemos sufrido. Pero es que la Biblia lo dice. No es que todo es... No. Para ser hijos de Dios hay que pagar un precio. Porque Cristo, que no tenía por qué pagarlo, lo pagó por nosotros. Creo que algunos se me quedaron tristes. Pero esta es la palabra de Dios. Hermanos, qué triste que algunos, para ganar adeptos, omiten mucho de la palabra de Dios. Y solo predican prosperidad. Lo que la gente le gusta oír, nada más. Donde yo no estoy de acuerdo es cuando se dice que la enfermedad es parte de ese sufrimiento. Porque Jesucristo llevó nuestras enfermedades. Pero de que va a haber persecución,
pérdida muchas veces, etcétera, etcétera. ¿Ustedes saben quién es Fernando Arau? Ándale, si ven televisión, ¿no? Dicen que Univisión, no sé si es cierto, lo dejó sin trabajo porque había confesado que se hizo cristiano. No sé si es verdad. Él lo dijo. Ok. Lo cierto es que uno tiene que estar dispuesto como hijos de Dios. Si tengo derecho a toda la herencia que le pertenece a Cristo como coheredero con Él, debo estar dispuesto a sufrir por Él. Se nos acabó el tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a retenerla, como dice Juan, que debemos permanecer en lo que hemos oído. Y si permanecemos, tenemos al Hijo y tenemos al Padre. Que cada uno de los que hemos confesado que somos tus hijos, por haberte recibido como Salvador personal, seamos un testimonio al mundo que efectivamente hubo un cambio, una transformación, un nuevo nacimiento que acredita que ya no somos del mundo, que somos hijos de Dios. Y si entre nosotros hay alguna persona que todavía no te ha recibido como su Salvador, o después de haberlo hecho se apartó, tú eres el Dios de la segunda oportunidad. Que no salga de este lugar, Padre amado, sin haberse reconciliado contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.